Buenas tardes a todos, buenas tardes María Ángeles, como siempre agradeceros la posibilidad de estar esta tarde aquí con vosotros. Bueno, me encargaron hablar de enfermedades reumáticas en la infancia y bueno, aunque en el público general no se conozca, los niños pueden tener cualquier enfermedad reumática que tengan los adultos, así que me he centrado en la más frecuente de todas, que es la artritis idiopática juvenil. Vamos a ver si esto quiere pasar. Bueno, pues no pasa. Ahora, bueno, mitos y leyendas. Una pequeña pincelada. El público en general y muchos profesionales también piensan que la enfermedad reumática es algo de personas mayores, ¿no? Digamos de la tercera o de la cuarta edad. Sin embargo, los niños, como comentaba antes, tienen enfermedades reumáticas, pero esto es desconocido por la mayoría de las personas y muchas veces hacemos como el avestruz, metemos la cabeza debajo de tierra para no enterarnos del problema. Tanto es así que, bueno, siendo tan frecuente como la diabetes en la infancia, esto no se conoce. Pero no es que no lo conozca el público en general, es que muchos pediatras tampoco lo saben. La artritis idiopática juvenil, en alguna de sus formas, es tan frecuente como la diabetes, y si les preguntáis, le preguntan en su entorno, seguro que conocen a algún niño diabético y probablemente conozcan a algún niño reumático y no lo sepan. Voy a pararme un poquito en lo que es la incidencia y prevalencia de esta enfermedad. Hay pocos estudios. A nivel de España, pues la incidencia puede ser desde 6,9 por cada 100.000. En este estudio que hizo la doctora Modesto, viendo los casos que había en una comunidad autónoma entre 2004 y 2006, Medrano habla de una incidencia de 14,8 en un estudio que abarca un espacio mayor de tiempo, entre el 97 y el 12, y el grupo español ReumaPet, centrado en La Paz, habla de una incidencia de 12,2. Nosotros, en el contexto de un trabajo fin de grado que hizo una alumna en el Hospital Virgen Macarena, encontró una incidencia de 8,8 por cada 100.000, muy parecida a las incidencias que estamos mencionando, y este corte se hizo entre 2009 y 2019. La prevalencia en nuestro hospital es algo mayor y hay diferencia con las prevalencias que están comunicadas en otros sitios. Yo creo que aquí se debe a que nosotros no quitamos el nombre de artritis idiopática juvenil cuando los niños pasan a adultos, mientras que en otros sitios se asimila a las enfermedades reumáticas de los adultos, es decir, que hay niños con artritis idiopática juvenil que le cambian el diagnóstico a artritis reumatoide o a espondilitis, y entonces como que la prevalencia cayera en la edad adulta, y esto no es real. De forma que pues hay aproximadamente 3,5 niños de cada 2.000 padecen artritis idiopática en las consultas de pediatría. ¿Pero qué es la artritis idiopática juvenil? Pues realmente es la enfermedad reumática más frecuente en la infancia y constituye un término paraguas que incluye a enfermedades que son diferentes entre sí, pero que se caracterizan por tener inflamación crónica y que afectan a pacientes en las clasificaciones actuales hasta los 16 años, desde la lactancia hasta la adolescencia. Os voy a resumir un poco las formas de presentación. En la clasificación que seguimos utilizando hay 7 formas. Lo he querido resumir para que sea más fácil de comprender. Hay chicos que tienen artritis periférica, llamamos artritis periférica cuando afecta a las extremidades y no a la columna. Los que tienen menos de 4 articulaciones afectadas se dice que tienen una oligoartritis, y los que tienen 5 o más de 5 que tienen una poliartritis. Y estos en los análisis pueden tener un factor reumatoide positivo o negativo. Hay otros que debutan con síntomas generales, con artritis y con fiebre y con lesiones en la piel. Esta es la enfermedad sistémica, que es probablemente la menos frecuente, pero también es la más grave. Y otros pacientes, sin embargo, tienen inflamación en la inserción de tendones al hueso, que se llama entesitis, o tienen lesiones de la piel, tienen afectación del esqueleto axial y de la sacroiliaca, o
tienen un poco de cada una de ellas y hablamos de artritis indiferenciada. En resumen, en una encuesta grande que se hizo en la Comunidad de Madrid entre 800 pediatras, creían hasta la mitad de ellos que la artritis idiopática juvenil es de 3 a 15 veces menos frecuente de lo que realmente es. Y yo creo que es obligación de la sociedad, de las asociaciones de pacientes, dar esto a conocer, ¿no? Que el público general sepa que estas enfermedades existen. La forma más frecuente de todas ellas, y probablemente la que mejor se comporta en cuanto a pronóstico, es la artritis idiopática oligoarticular. Esta es bastante más frecuente en las niñas y suele debutar precozmente, entre los 2 y 4 años. Otro error grande, otro mito que hay en la población es que la artritis en los niños es dolorosa. Sin embargo, la mayoría de los pacientes se presentan con inflamación sin dolor ni cojera. Constituyen hasta un 47% de los casos. Otros tienen inflamación con incapacidad funcional, un 26%. Y entre estos dos grupos suman la mayoría de los pacientes, hasta un 73%. De forma que cuando se le pregunta a los pediatras piensan que siempre que hay inflamación tienen que estar presentes todas las características de la inflamación: el calor, el rubor, el aumento de tamaño o tumefacción, el dolor y la pérdida de función. Y la realidad es otra diferente. Los niños tienen tumefacción y pérdida funcional, pero no refieren dolor, ni tienen aumento de la temperatura, ni aumento de la coloración de la articulación. Y eso lo que lleva es a un retraso en el diagnóstico. Los padres a veces no son conscientes de que hay un problema en la articulación de sus hijos, no lo llevan al médico, y también a veces los pediatras lo pueden pasar inadvertido porque no conocen a fondo estas enfermedades. Hay que tener en cuenta que los pediatras de primaria se dedican a mucha patología y no son expertos en estas materias. ¿De qué nos tenemos que preocupar cuando hay inflamación de la articulación y si hay dolor y aumento de la temperatura y calor? Pues nos tenemos que preocupar que haya una artritis inflamatoria, pero de origen bacteriano, generalmente una artritis séptica. Y otro tema que hay que ser muy cuidadoso es la uveitis. De los niños especialmente de ellos, aunque también de otros, de los niños que tienen la forma más frecuente, especialmente son niñas, a veces debutan con inflamación del ojo antes de la inflamación articular, o a la vez, y a veces después, con la peculiaridad de que esta inflamación ocular en niños pequeños pasa desapercibida porque el ojo no se pone rojo, y los niños a veces no saben definir qué les pasa. Hay que examinar a esos niños por parte de los oftalmólogos para ver si tienen inflamación ocular. A veces sigue pasando que los niños, mucho menos que hace años, siguen un recorrido, pues desde poner plantillas porque el niño camina mal, ponerles un yeso o una bendita elástica, o llevarlos a hacer rehabilitación cuando no tienen un diagnóstico. Primero tiene que verlo algún médico que tenga experiencia con estas enfermedades para llegar a un diagnóstico y después tomar las medidas terapéuticas necesarias. Es decir, primero llegar al diagnóstico de por qué ese niño anda mal y luego poner las medidas de tratamiento que sean eficaces. Hablando de tratamiento, pues esto ha cambiado radicalmente en los últimos 20 años. Los pacientes de la asociación lo conocen bien. Los antiinflamatorios en los niños los utilizamos poco. Alivian el dolor y la rigidez por la mañana, pero no modifican en absoluto el curso de la enfermedad. Son algo eficaces en el subgrupo de enfermedad de artritis entesitis, que es lo más parecido a la espondiloartropatía en los niños, y utilizamos fundamentalmente dos fármacos, el ibuprofeno y el naproxeno. Las ventajas del naproxeno es que se dan 2 dosis en el día, mientras que el ibuprofeno necesita 3 dosis. Los niños toleran bastante bien los antiinflamatorios, con una tasa de complicaciones más baja que los adultos y con menos molestias gastrointestinales. En general, los antiinflamatorios los utilizamos poco y solamente al principio de la enfermedad, para llevar un poco mejor el camino hasta que los medicamentos que de verdad modifican el curso de la enfermedad hacen su efecto. Bien. Es necesario, cuando se utilizan,
usar gastroprotección, como en los adultos. Los corticoides pues son antiinflamatorios de otro tipo, maravillosos, pero ya saben todos ustedes que tienen un efecto secundario a largo plazo que son intolerables, y por eso hay que medir muy bien su uso. Lo utilizamos de 3 formas diferentes. Lo utilizamos de forma tópica en gotas, cuando hay un proceso inflamatorio en el ojo, fundamentalmente la uveitis. Lo utilizamos en las infiltraciones dentro de la articulación. Para algunos subtipos de enfermedad es muy útil infiltrar la articulación, especialmente la oligoarticular, y que por tanto, como comentaba antes, es la más frecuente. Y a veces tenemos que utilizar corticoides sistémicos, que significa que damos dosis altas, especialmente cuando hay enfermedad grave y especialmente para la enfermedad sistémica. Recordad siempre que la dosis necesaria, el tiempo más corto posible, siempre que sea posible solo por la mañana y siempre que sea posible en días alternos. Y la razón es que altera el crecimiento, provoca ganancia ponderal, diabetes, osteoporosis, fracturas, cataratas, que tiene muchos efectos secundarios, pero bien utilizados desde luego son un arma terapéutica súper eficaz. Fundamentalmente lo que ha cambiado el curso de estas enfermedades en los niños es el uso de FAME, que ya se llevan usando mucho tiempo, especialmente el metotrexato, para ahorrar corticoides, controlar la inflamación y parar el progreso de la enfermedad. De estos fármacos antirreumáticos, son los FAME, que son las siglas, el que más utilizamos, como os decía, es el metotrexato, pero tenemos otros como la leflunomida y la sulfasalacina. Todos tardan entre 8 y 12 semanas en tener efecto, un poquito antes para algunos pacientes, y el metotrexato constituye el fármaco de elección, tanto para la artritis como para la uveitis. El metotrexato se utiliza en artritis reumatoide desde el año 85 y en artritis idiopática juvenil desde el año 92. Es un antagonista del fólico y para prevenir algunos de sus efectos secundarios administramos fólico al día siguiente de administrar el metotrexato, que se da generalmente en una dosis semanal, que puede ser subcutánea con mucha más frecuencia en niños que en adultos, pero también puede ser oral. Cuando a un paciente se le indica metotrexato, especialmente a un niño, pues la gente se asusta porque es un medicamento que se utiliza también en las quimioterapias. La dosificación se calcula por el tamaño del niño, generalmente llegamos hasta los 15 miligramos por metro cuadrado. En general, la dosis máxima en los niños llega hasta 25 miligramos, muy excepcionalmente a 30, y llega a ser eficaz hasta en 70% de los pacientes. Y comentarles que en la última época tenemos una formulación en jarabe con la que tengo poca práctica porque lleva poco tiempo y yo especialmente prefiero el metotrexato subcutáneo, pero lo he utilizado en 2 o 3 casos y va bien. En niños que no han tolerado el subcutáneo y que son pequeños para tomarlo en pastillas, la verdad es que es un nuevo instrumento que nos sirve. Pues a tener en cuenta, para los padres que se asusten o el público en general, que en la fase de tratamiento, en la fase de consolidación en una leucemia, llegaríamos a utilizar 5.000 miligramos por metro cuadrado y día intravenoso en 4 dosis, es decir, llegaríamos a utilizar 20.000 miligramos por metro cuadrado de metotrexato, que equivaldría prácticamente a lo que supone tratar una IJ durante 800 semanas, es decir, 15 años o más de 15 años. Recordad siempre para adolescentes que está contraindicado el embarazo, también para adolescentes que se van de botellona, que metotrexato y alcohol se llevan mal, entonces hay que recordarse. En resumen, de los FAME que he comentado, el metotrexato es el fármaco más utilizado y es muy eficaz, efectivo hasta en el 70% de los pacientes y tiene un buen perfil de seguridad. Los niños suelen tolerarlo bastante bien. Importante también dar siempre ácido fólico en el día siguiente al que se administre metotrexato. En los años 2000, algunos años antes en ensayo clínico, empezamos a utilizar lo que se llaman terapias biológicas. Y bueno, pues funcionan selectivamente contra moléculas que producen inflamación
y para pacientes que no han respondido a una primera línea de tratamiento, desde luego ha marcado un cambio en el pronóstico y un cambio funcional. Utilizamos diferentes fármacos que, dependiendo contra la molécula a la que se dirigen, se llaman anti-TNF, factor de necrosis tumoral, anti-IL-6, interleuquina 6 o anti-IL-1, entre otros. Los que más utilizamos en los niños siguen siendo los anti-TNF. Terapias alternativas. Yo siempre le digo a los padres que tengan cuidado a la hora de meterse en internet, que tengan cuidado en qué páginas se meten. Suelo recomendar que entren en las páginas de SERPE, de SER, de Printo, páginas serias que dan información veraz, pero algunos de los pacientes además utilizan alguna de estas terapias alternativas. Hay varias, las dietas de exclusión, les retiran de la dieta gluten, lactosa, frutos secos, homeopatía, que no tiene ninguna base científica, naturopatía, acupuntura. Ninguna de estas técnicas ha demostrado su eficacia. Internet está repleto de curas milagrosas y hay que ser muy cuidadoso con la información y de dónde se obtiene la información. Y en general, siempre y cuando los pacientes no abandonen el tratamiento de base, son inocuas, pero hay que ser muy cuidadosos y recabar información en sitios veraces. Les resumo un poquito cómo sería el esquema de tratamiento dependiendo de cómo sea la enfermedad. Para la enfermedad oligoarticular de pocas articulaciones, muy importante las infiltraciones. Si con las infiltraciones de corticoides no va bien, se añade metotrexato, y lo habitual es que si no va bien se añada un anti-TNF. Cuando la enfermedad es poliarticular, se siguen utilizando las infiltraciones y metotrexato. Si no va bien, anti-TNF, y si no va bien se puede cambiar a un anti-IL-6. Y cuando la enfermedad es de inicio sistémico, pues antes utilizábamos metotrexato y corticoides, y ahora en los últimos años generalmente se decide empezar por anti-L1 o anti-L6, dependiendo de cómo sea el perfil de la enfermedad. Los protocolos habitualmente se utilizan corticoides incluso en bolos, pero hay ya compañeros que prefieren utilizar anti-L1 si la enfermedad es de debut precoz, es decir, si ha empezado hace poco tiempo y no tiene artritis, y sí tiene muchos síntomas sistémicos, fiebre, exantema. Parece que el anti-L1 es el más indicado. En los últimos años han salido multitud de estudios de muchos fármacos, algunos aprobados y otros no. En general, digamos que la reumatología pediátrica va un pasito por detrás de la reumatología de adultos en el uso de fármacos, y bebemos del conocimiento que se consigue en los ensayos de adultos para aplicarlo a los niños. Es verdad que en los últimos años también iniciativas como la de Printo o como el grupo Carra han conseguido hacer ensayos clínicos en niños, que antes eran muy escasos y nos faltaba conocimiento para aplicar los tratamientos. De todas formas, de ese gran arsenal terapéutico, algunos de los fármacos no están todavía aprobados para usar en niños, y cuando los utilizamos tenemos que pedir uso compasivo, o también en inglés off-label. Y bueno, hay que, además de todo lo que he comentado del arsenal terapéutico que tenemos, no podemos olvidarnos de los cuidados generales de los niños, de una nutrición adecuada. Tenemos que preocuparnos de cómo es su crecimiento, pesarlos y medirlos. Tenemos que preocuparnos de la salud bucodental. En los niños con algunos de los subgrupos de enfermedad se afecta la articulación temporomandibular, y eso conlleva luego alteraciones importantes para la masticación, para la dicción, para si se tienen que operar, conseguir intubarlos. Entonces es muy importante tener una salud bucodental adecuada y un control estrictísimo de la inflamación, si hay inflamación de la ATM o de cualquier otra articulación. Tenerlos adecuadamente vacunados. El cuidado es multidisciplinar, siempre hay que tener a mano un oftalmólogo, un rehabilitador, para que entre todos consigamos que un chico o una chica llegue a buen puerto en su crecimiento, y desde luego conseguir que esos niños estudien, que desarrollen trabajo intelectual, porque algunos de ellos no van a poder desarrollar trabajo físico, y tener tolerancia cero con la inflamación. No podemos tener inflamación de ninguna clase a nivel ocular
ni inflamación tampoco a nivel articular en un esqueleto que está en crecimiento. Bueno, y para muestra un botón, a ver si sale el vídeo, que esto no siempre es fácil. Esta niña nos la enviaron de otro hospital. No pongo el sonido porque la niña está continuamente llorando y es bastante desagradable. Tenía 2 añitos entonces. Vamos a ver si esto quiere pasar a la siguiente. Después de un mes de tratamiento adecuado, pues ya la niña veis que ha cambiado. Y por no cansarnos mucho, pues esta es la niña. Me parece que este vídeo es del año pasado. Todavía está la niña con una mascarilla. Ver lo que hacen los tratamientos actuales en la evolución de una artritis. Esta niña hace una vida perfectamente normal, normal. No tiene retraso del crecimiento, ni de la escolaridad, ni de nada. Y si me deja, bueno, pues daros las gracias por vuestra atención. Queremos niños felices, saltando, jugando, si queréis dando la lata, porque los niños cuando hacen su juego hacen ruido, pero queremos niños que tengan una función articular perfectamente normal, integrados en su sociedad y estudiando en sus colegios, con su deporte, etcétera, etcétera. Muchas gracias por vuestra atención.